La filosofía científica es una forma particular de hacer filosofía que está informada por las ciencias particulares. Se nutre de las ciencias particulares, procede formulando teorías e hipótesis, como lo hacen las ciencias, y trata de usar lenguajes tan exactos como sea posible a fin de minimizar la carga de vaguedad de sus formulaciones. La filosofía científica en ese sentido se contrasta, no como la ciencia, porque no es ciencia, es filosofía, sino que se contrasta por su coherencia interna, la coherencia interna de las teorías y los modelos que desarrolla, y por su compatibilidad con el conocimiento científico de la época. O sea, es filosofía informada por la ciencia que ayuda al progreso de la ciencia y que resuelve cuestiones demasiado generales para ser atacadas por las ciencias individuales. El objetivo último de la filosofía científica podríamos decir que es articular una visión del mundo basada en los conocimientos de las distintas disciplinas científicas. O sea, las ciencias nos dan visiones de campos aislados de investigación, pero integrar todo eso en una concepción del mundo es una tarea filosófica. Y la filosofía científica trata de hacerlo en forma tal de estar nutrida de los conocimientos más recientes de la investigación. A diferencia de lo que en algún momento se llamó filosofía científica, por ejemplo, en la época del positivismo lógico, a principios y mediados del siglo XX, donde se sostenía que no existían problemas filosóficos legítimos, hoy pensamos que sí, que por supuesto hay problemas filosóficos legítimos, y algunos ejemplos de problemas que trata la filosofía científica están listados aquí. Por ejemplo, problemas como ¿qué es el significado? A ver si funciona esto. Bueno. ¿Como pointer? Sí, como pointer. ¿Qué es el significado? ¿Qué es una proposición? ¿Cuál es la diferencia entre una proposición y un enunciado? ¿Qué es la materia? ¿Qué es una ley de la naturaleza? O sea, en las disciplinas particulares permanentemente estamos invocando leyes naturales y enunciados de ley, pero ¿qué es realmente una ley? ¿Cuál es el origen de esas leyes? Son problemas demasiado generales para las disciplinas particulares. ¿Qué es el azar? ¿Qué entendemos por causalidad? ¿Qué es la información? La palabra información es polisémica, se aplica de muchas maneras diferentes en distintos ámbitos, ¿no? Entonces, creo que la filosofía científica, una de sus muchas tareas es tratar de especificar realmente lo que entendemos por información. ¿Qué es el espacio y el tiempo? Todas nuestras teorías en general presuponen conceptos de espacio y tiempo o de espacio-tiempo, pero no nos dicen qué es el espacio y el tiempo, y eso es un problema filosófico. ¿Qué es el conocimiento? ¿Sí? ¿Qué significa entender? ¿Qué significa explicar? ¿Qué es una teoría y qué es un modelo? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y un modelo? ¿Qué son el bien y el mal? Son cosas, son actitudes que tenemos hacia las cosas, ¿cómo caracterizarlos? ¿Existe el libre albedrío? Son problemas que tienen importancia quizás muy grande en ética e incluso en algunas disciplinas particulares. ¿Cuándo decimos que algo es bello? ¿Sí? Y lo más importante de todo, que es la pregunta fundamental que se planteaban los griegos, es cómo vivir, ¿sí? Si hay alguna forma de vivir que sea adecuada a nuestra visión del mundo. Estos son simplemente algunos ejemplos de problemas reales, concretos, que se pueden atacar desde el punto de vista de la filosofía científica. Lo que yo quiero discutir aquí no es ninguno de esos problemas, sino es otro problema que se conoce como el problema de la verdad, ¿sí? Que en realidad no es un problema, sino es un conjunto de problemas que por ahí podríamos sintetizar en las siguientes preguntas. O sea, ¿qué es la verdad? ¿Existe realmente la verdad? ¿Cómo se determina si es que existe la verdad? ¿Cómo sabemos si algo es verdadero o no? ¿Hay un solo tipo de verdad o hay más de una clase de verdad? ¿Podemos cuantificar la verdad? ¿Podemos decir que algo es verdadero con un cierto grado cuantificable?
Y finalmente, ¿tiene importancia la verdad? Quizás para ustedes muchas de estas preguntas pueden parecer hasta elementales. Si se dedican a hacer investigación en área de ciencias económicas, probablemente les parezca absurdo preguntarse si existe la verdad o si importa la verdad. Supongo que les interesa obtener representaciones verdaderas de los fenómenos económicos. Pero esa posición no es en absoluto popular en estos días. De hecho, en el ámbito de las ciencias sociales es una posición que suele ser muy criticada, la idea de que existe la verdad. Por ejemplo, este caballero que es Michel Foucault, muy popular en los ámbitos de ciencias sociales, sostiene que la verdad en realidad no es otra cosa que un instrumento de poder. Es algo que utilizamos para dominar el comportamiento de los individuos en un cierto contexto. Esta es una cita literal de él. La verdad puede ser entendida como un sistema de procedimientos ordenados con la finalidad de producción, regulación, distribución y operación de declaraciones, ¿sí? Ese tipo de concepciones son muy populares hoy en día y es muy común oír decir a divulgadores de la filosofía, por ejemplo, que no existe la verdad, que la verdad simplemente es una construcción social. Ahora, a pesar de estas declaraciones y de muchas otras similares que podrán escuchar en ámbitos académicos, creo que todos los que hacemos ciencia, lo que buscamos es no solo un conocimiento de la realidad, sino un conocimiento verdadero de la realidad. O sea, básicamente lo que queremos es representar correctamente algún aspecto del mundo y poder predecir en base a ese conocimiento qué es lo que puede llegar a suceder. De hecho, toda nuestra civilización actual, occidental, se basa en una tecnología que depende de la verdad de un gran número de enunciados. Por ejemplo, la computadora que estoy utilizando para hacer esta proyección no podría funcionar si ciertos enunciados de la mecánica cuántica o enunciados derivados de la mecánica cuántica que fueron tenidos en cuenta por quienes diseñaron la máquina no fuesen al menos aproximadamente correctos. Y así muchísimas otras cuestiones. Yo creo que en la vida cotidiana todos estamos esperando obtener enunciados que sean verdaderos acerca de distintas cosas. Cuando usamos un GPS, por ejemplo, esperamos que la posición que nos indica sea aproximadamente verdadera. O si, por ejemplo, nos administramos una vacuna que nos dice que nos va a inmunizar contra una cierta enfermedad, bueno, esperamos que esa afirmación sea correcta. En forma similar, si compramos un producto y en el producto la etiqueta dice que el contenido está formado por determinados componentes, esperamos que eso sea cierto. De hecho, si no lo es, probablemente podamos tomar alguna acción legal contra el que hizo esa afirmación. A nadie le gusta que le mientan, pienso, por lo tanto creo que podemos concluir que valoramos la verdad, valoramos los enunciados verdaderos y queremos vivir lo mejor posible, queremos paliar nuestras necesidades en la medida que nuestro conocimiento lo permita, y eso requiere que tengamos una representación del mundo que al menos sea parcialmente verdadera. Yo creo que ningún organismo puede sobrevivir sobre escalas de tiempo largas si no puede hacer en los próximos minutos. Lo primero que deberíamos darnos cuenta es que la palabra verdad es una palabra polisémica, o sea, es una palabra que tiene más de un significado. Yo voy a diferenciar dos grandes significados, lo cual no quiere decir que esta dicotomía sea exhaustiva. Voy a diferenciar entre lo que voy a llamar una verdad ontológica y una verdad semántica, ¿sí? La verdad ontológica es esencialmente la adecuación de un pensamiento, o sea, de un proceso cerebral, a algún hecho externo, ¿sí? En general, todos los animales tienen representaciones del mundo externo de este tipo. Es la adecuación de un proceso que ocurre en nuestro cerebro que tiene alguna similitud
con algún proceso, perdón, de nuestro cerebro que tiene alguna similitud con algún proceso en el mundo externo, y eso nos permite mapear nuestro entorno, nos permite hacer reconstrucciones aproximadamente verdaderas de nuestro hábitat. Y eso nos da a todas las formas vivientes alguna chance de sobrevivir. Nos permite reconocer, por ejemplo, potenciales depredadores, peligros, nos permite reconocer alimentos, cuestiones que pueden ser favorables a nuestra existencia, etcétera, etcétera. La verdad ontológica, entonces, es una relación entre hechos. Es una relación entre hechos que ocurren en el cerebro, procesos que ocurren en el cerebro y procesos que ocurren en el mundo externo. Al ser una relación entre procesos, es algo que debe ser investigado por la ciencia empírica, en particular por las neurociencias, y no por la filosofía. En ese sentido, las neurociencias han avanzado mucho en la comprensión de lo que llamamos verdad ontológica. Desde que se han introducido tecnologías que permiten escanear el cerebro vivo durante distintos tipos de acciones y durante distintos tipos de interacciones de individuos con el medio, hemos llegado a aprender mucho sobre cómo el cerebro representa en forma confiable o no, dependiendo de las circunstancias, los entornos, ¿sí? No voy a entrar en los detalles de la verdad ontológica aquí en esta charla porque, insisto, eso necesitaría de una charla más orientada hacia una ciencia específica. Ahora, el otro tipo de verdad, lo que llamo verdad semántica, es la adecuación de un objeto conceptual, por ejemplo, una proposición, ¿sí? Una oración aseverativa, un enunciado, con la realidad, ¿sí? Entonces, decimos que un enunciado es verdadero si el hecho que expresa ese enunciado efectivamente ocurre en el mundo, en la realidad. Fíjense que en este tipo de caracterización de la verdad, en la verdad semántica, a fin de poder verificar si el enunciado se corresponde a los hechos o no, primero tenemos que entenderlo, ¿sí? O sea, ustedes pueden entender el enunciado, digamos, por ejemplo, esta es el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas, entonces pueden decidir si es verdadero o falso el enunciado que yo acabo de expresar. Ahora, si no entienden lo que dije, supongamos que yo lo digo, no sé, en chino, bueno, entonces difícilmente puedan decidir si es verdadero o falso. Lo que eso muestra es que el significado, la comprensión del significado precede a la verdad, contrariamente a lo que se pensaba en el positivismo lógico, donde se sostenía que el significado no es otra cosa que el método de establecer la verdad de una proposición. Para establecer la verdad de una proposición, primero hay que entenderla. Entonces hay una precedencia del significado sobre la verdad y no al revés. Una teoría del significado debe preceder a una teoría de la verdad. También hay otra cosa a observar que es importante, y es que las proposiciones se pueden dividir en proposiciones que son puramente formales, como las de la matemática o la lógica, y las proposiciones empíricas, las que se refieren al mundo, a las que voy a llamar proposiciones fácticas, ¿sí? Entonces es razonable que si tenemos dos clases de proposiciones, que también tengamos dos clases de verdades, las verdades formales, que corresponden a las proposiciones formales, y las verdades fácticas, que corresponden a los enunciados o proposiciones empíricas. Esta es la famosa diferenciación de verdades de razón y verdades de hecho que hizo Leibniz en el siglo XVII, que creo aún hoy tiene validez. Entonces, resumiendo esto que acabo de decir, el concepto de verdad es polisémico, tenemos una verdad ontológica que cae dentro del campo de las ciencias empíricas, tenemos una verdad semántica, que es la relación entre ciertos conceptos que formamos los seres humanos con elementos de la realidad externa, que corresponde su análisis a la filosofía. Y dentro de la semántica filosófica tenemos
la verdad formal, por ejemplo, aquella que aplica a las matemáticas o la lógica, y la verdad fáctica, la que aplica a las ciencias especiales, como la física, la economía y muchas otras. Bien, algo que también quiero enfatizar es que la verdad fáctica, aquella que, digamos, hace referencia al mundo empírico, no es una propiedad de las proposiciones. O sea, nosotros no podemos tomar una proposición, por ejemplo, hay vida en Marte, y estudiando la proposición misma, llegar a una conclusión sobre la verdad. Es imposible. Lo que tenemos que hacer para llegar a una conclusión sobre la verdad de un enunciado empírico es hacer estudios empíricos. O sea, tenemos que estudiar el mundo. Si el referente de la proposición era Marte, bueno, lo que voy a tener que estudiar es Marte y las condiciones en Marte para que haya vida. El análisis de la propia proposición no me dice absolutamente nada acerca de su valor de verdad, ¿sí? Eso muestra que la verdad no es una propiedad de las proposiciones, sino es un atributo que nosotros, los seres humanos, le asignamos a las proposiciones como elementos de nuestro lenguaje. Y si vamos a hacer esa asignación de un valor de verdad a una proposición, vamos a tener algún criterio, ¿sí? Y esos criterios pueden ser mejores o peores, y de ahí que haya muchas teorías de la verdad. O sea, definir qué es una teoría de la verdad implica definir cuáles son las condiciones necesarias y suficientes que debe satisfacer un enunciado para que nosotros le asignemos un valor de verdad, por ejemplo, sobre la base de una cierta evidencia empírica. Estudiar la teoría de la verdad no ha sido fácil. De hecho, las formulaciones modernas de investigaciones sobre la verdad son relativamente recientes, de fines del siglo XIX con Frege a siglo XX, y eso se debe a que hay muchas cuestiones difíciles relacionadas con el problema de la verdad. Hay muchas paradojas que aparecen. La más famosa de ellas es la paradoja del mentiroso, que se conoce desde la época de los griegos, que en esa época se conocía como la paradoja de los cretenses, ¿no? De que, digamos, se decía que todos los cretenses eran mentirosos, pero el problema es que el que decía eso era un cretense, ¿no? Entonces, ¿el enunciado es verdadero o es falso? Digamos, en lenguaje moderno podríamos considerar el enunciado P, que es este enunciado es falso, ¿sí? Entonces fíjense que si el enunciado es falso es verdadero, y si es verdadero es falso, lo cual nos lleva a una contradicción, que es una forma de la paradoja de Russell, que fue descubierta en 1905 por Russell y que ha infectado, digamos, buena parte de las discusiones semánticas de principio del siglo. La solución de esa paradoja, que vino del propio Russell con su teoría de tipos, pero después fue desarrollada en forma mucho más rigurosa por Alfred Tarski, Rudolf Carnap y Richard Martin, es estratificar el lenguaje. ¿Sí? Estas paradojas surgen cuando utilizamos el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje. Entonces, lo que ellos se dieron cuenta es que es posible eliminar las paradojas si, cuando hablamos del lenguaje, utilizamos otro lenguaje al que se le llama metalenguaje. Entonces, yo voy a decir que un enunciado es verdadero. Ese enunciado, el enunciado es verdadero, está formulado en un lenguaje diferente que el propio enunciado. Entonces, uno es el enunciado, el lenguaje objeto, aquel en el cual está la proposición original, y el lenguaje en el cual se hace la asignación de verdad es un metalenguaje, ¿sí? O sea que la semántica se formula en metalenguajes, ¿sí? Lenguajes de un orden superior al lenguaje objeto. Esos metalenguajes pueden ser muy similares al lenguaje objeto, ¿sí? Por ejemplo, en la forma sencilla que yo estoy presentando las cosas, estoy usando el castellano ordinario, por ahí enriquecido con algún elemento de lógica, para referirme al propio lenguaje castellano. Pero hay una diferencia conceptual. Uno es objeto y el otro es metalenguaje. Bien, entonces, formular una teoría de la verdad básicamente es tratar de responder a un enunciado de esta clase que está aquí, ¿sí? Supongamos que tenemos un elemento X que pertenece a un cierto lenguaje, ¿sí? Y tenemos un metalenguaje en el cual formulamos este enunciado. X es verdadero si solo Y, ¿sí?
Entonces, formular una teoría de la verdad significa especificar la naturaleza de este X, que se llama el portador de verdad, o sea, el objeto al cual yo le asigno un valor de verdad, y especificar las condiciones necesarias y suficientes en el metalenguaje para que el objeto X del lenguaje sea verdadero, falso o algo entre verdadero y falso. Formular una teoría de la verdad es precisamente responder esas preguntas. Portadores de verdad, digamos, se han sugerido muchas cosas: enunciados, proposiciones, pensamientos, opiniones, teorías, juicios, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, una teoría de la verdad tiene que decirnos cuáles son los portadores de verdad y por qué esos y no otros. Y en cuanto a las condiciones, bueno, es lo que define fundamentalmente las distintas aproximaciones a este problema, que fue caracterizado de esta forma por estos dos caballeros, Tarski, quizás uno de los lógicos más, probablemente el segundo lógico más importante del siglo XX, y Rudolf Carnap, también uno de los padres de la semántica moderna. Ahora, en los últimos, digamos, 40 años se han desarrollado numerosas teorías de la verdad. Yo voy a hacer un muy rápido repaso de algunas de ellas. Las más importantes son estas: la llamada teoría de la correspondencia, la teoría de la coherencia, la teoría pragmática, la teoría del consenso, la teoría deflacionista de la verdad y una que voy a llamar conspiroparanoide. Ya van a ver por qué. La teoría de la correspondencia es la más intuitiva, la más, yo creo, cercana al sentido común. Podemos rastrearla a Aristóteles e incluso a algunos filósofos presocráticos. Aristóteles describe, por ejemplo, verdad es decir de lo que es y de lo que no es, no es, ¿sí? Eso se puede precisar un poco más, por ejemplo, como hace Santo Tomás. Santo Tomás dice: un juicio es verdadero si se conforma a la realidad externa. O sea, la teoría de la correspondencia dice que esencialmente una proposición es verdadera si y solo si se corresponde a los hechos, ¿sí? En la formulación de Tarski sería un enunciado de un cierto lenguaje, P, es verdadero si y solo si P. Pero este P está en el metalenguaje y este P está en el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, en esta aula hay, no sé, 45 personas, ese enunciado es verdadero si y solo si en esta aula hay 45 personas, ¿sí? Esta teoría tiene el atractivo de que es intuitivamente la que prácticamente usamos en la vida cotidiana, pero también tiene problemas. El problema más obvio es cómo sabemos que en el metalenguaje, digamos, el enunciado P es verdadero, ¿sí? ¿Cómo sé en el metalenguaje que acá hay 45 personas? ¿Sí? O sea, tiene que haber algo extralingüístico que en algún momento entre en juego. En algún momento yo voy a tener que contar cuántos de ustedes hay y va a tener que haber algún proceso de transducción de esa operación empírica de contar a alguna formulación lingüística, y eso no está claro cómo se hace, sobre todo en casos complejos. Y si por otro lado invoco un metalenguaje para justificar que P es verdadero en el metalenguaje, voy a caer en un círculo infinito, ¿no? Entonces, eso puede llevar a un punto de vista solipsista o idealista. Entonces, es uno de los problemas de esta teoría. De hecho, nunca comparamos un enunciado directamente con la realidad. Siempre comparamos enunciados con enunciados, ¿sí? Y entonces el problema está en cómo formulamos aquellos enunciados que están expresando hechos empíricos. La otra teoría que mencioné es la teoría de la coherencia, ¿sí? Es la teoría preferida de los idealistas, los platónicos y los matemáticos. Aquí básicamente se dice que un enunciado P en un lenguaje dado es verdadero si y solo si es compatible o coherente con todos los otros enunciados tenidos por verdaderos en ese lenguaje, ¿sí? O sea, un enunciado es verdadero si es maximalmente coherente con el resto de los enunciados.
Esto es atractivo en matemática, obviamente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, que 5 más 2 es 7, es verdadero porque es consistente con otra gran cantidad de enunciados que también aparecen en matemática y hacen que todo el edificio sea mutuamente consistente. Ahora, esto también tiene problemas. El principal de esos problemas es que no depende de la realidad de este criterio de verdad. Yo puedo tener algo que sea perfectamente consistente y sin embargo no tener ninguna relación con la realidad, ¿sí? Puedo escribir una novela, por ejemplo, sobre un mundo utópico que sea totalmente autoconsistente y sin embargo no tenga ningún contacto con la realidad. Y el segundo problema, y ya mucho más grave, que fue reconocido por Kurt Gödel en 1933, es que ningún sistema conceptual que sea totalmente consistente y suficientemente rico para contener la aritmética puede ser completo, ¿sí? O sea, no es posible demostrar la verdad de todos los enunciados dentro de ese sistema. Esa es una limitación de cualquier sistema logístico cerrado y es un serio golpe a la teoría de la verdad por consistencia o coherencia. Otra teoría es la del pragmatismo, fue introducida a fines del siglo XIX por William James y Charles Sanders Peirce en Estados Unidos. James era un psicólogo que se dedicó a la filosofía y Charles Sanders Peirce era un geofísico que también se dedicó a hacer filosofía. La mayor parte de la obra de Peirce permanece aún inédita. Fue uno de los más grandes filósofos norteamericanos, si no el más grande de todos. Esta es una teoría de la verdad típica norteamericana. Digamos, hay varias ideas relacionadas con el progreso tecnológico que es tan querido en el medio cultural norteamericano que están incorporados en esta teoría. Básicamente afirma que una proposición es verdadera sí y solo si al aceptarla como verdadera establecemos relaciones satisfactorias con todos los ámbitos de la experiencia. O sea, una proposición es verdadera esencialmente si es útil, si es pragmáticamente útil. Por ejemplo, si para mí creer que ahí hay un escalón en este escenario evita que yo me caiga al piso y haga un papelón delante de todos ustedes, la afirmación de que hay un escalón ahí la considero verdadera, ¿sí? Porque me es funcional a mis objetivos. Ahora, obviamente esto también tiene algunos problemas. El problema es que la verdad pasa a depender de nuestras intenciones. Yo, por ejemplo, puedo querer evitar caerme y considerar que ese enunciado es falso, pero por ahí sí, qué sé yo, si soy un masoquista que le gusta caerse permanentemente, voy a considerar el enunciado con un signo de verdad opuesto. Y también otro problema que hay es que las mentiras funcionan perfectamente bien para lograr nuestros objetivos, ¿no? Basta ver lo que hacen los políticos. O sea, entonces la verdad en esta formulación o la falsedad dependen de nuestros intereses y de los medios que estemos dispuestos para alcanzar nuestros objetivos, que creo que es un rasgo que no es muy adecuado a la práctica científica. Llegó ahora la teoría más popular, quizá, de la verdad, al menos en el ámbito de las ciencias sociales. Es la teoría favorita de los llamados constructivistas sociales y también de los posmodernos. Básicamente lo que se dice aquí es que un enunciado es verdadero si, solo si todos estamos de acuerdo en que es verdadero. O sea, la verdad es un constructo social. Si nosotros somos un grupo social y nos ponemos de acuerdo en el valor de verdad de cierto enunciado, entonces consideramos ese enunciado como verdadero. O sea, según esta teoría, verdad esencialmente significa común acuerdo, ¿sí? Hay tantas verdades como consensos, ¿sí? Y no hay verdades que sean absolutas. Esto, bueno, como ustedes imaginarán, va a tener problemas con algunas afirmaciones de la ciencia. La verdad, según esta teoría, es algo que se construye socialmente. Bien. La otra teoría, digamos, que es bastante popular, sobre todo en ámbitos anglosajones en estos tiempos, es el deflacionismo. Deflacionismo esencialmente es la actitud de estoy harto del problema de la verdad, ya no quiero saber más del problema de la verdad, me volvieron loco con tantos divagues de la verdad,
la verdad no tiene la menor importancia, por eso es deflacionista. Entonces aquí la idea es que la verdad simplemente es un concepto superfluo, ¿sí? Entonces, básicamente lo que afirma es que si yo digo que, por ejemplo, el doctor Vos Ramón está sentado enfrente mío, y digo que ese enunciado es verdadero, es exactamente lo mismo que digo el doctor Ramón está sentado enfrente mío. O sea, al decir que es verdadero no estoy agregando nada al enunciado en sí. El problema de eso es que, bueno, podemos afirmar con la misma seguridad que cosas que son falsas, ¿no? Entonces, en ciencia, esa actitud tiene serios problemas, sobre todo cuando queremos hacer representaciones verdaderas o lo más confiables posibles de nuestro entorno. La última teoría, antes de presentar la que, digamos, yo propongo, que voy a mencionar, es lo que llamo teoría conspiroparanoide, porque básicamente dice que la verdad no existe, ¿sí? Que no hay verdades, que esencialmente el que dice que algo es verdadero simplemente está tratando de dominarnos por intereses que nos trata de ocultar, ¿sí? Esta teoría tiene su origen probablemente en Nietzsche, aunque podemos rastrear hasta los griegos algunas digamos, primeros vestigios de estas afirmaciones. De acuerdo a esta visión, afirmar verdades es una forma de tratar de imponer nuestra voluntad sobre otros. Cuando yo digo que algo es verdadero, lo que estoy tratando es de obtener una preponderancia o darle una legitimidad a mi discurso simplemente por una imposición. Lo que hay detrás de esto es la idea de un rechazo a lo que ellos, los que sostienen esta teoría, piensan que es un autoritarismo inaceptable, todos los puntos de vista son igualmente válidos, y de ahí la famosa frase que acuñó Paul Feyerabend de anything goes, todo vale, ¿sí? O sea, es lo mismo metodológica y epistemológicamente y también semánticamente. Por ejemplo, este ejemplo lo usa el propio Feyerabend, la teoría general de la relatividad, que la doctrina de las brujas, que está en el Malleus Maleficarum, el martillo de los brujos, escrito por Sprenger y Kramer en el siglo XVI. Bien, esto es un panorama de las principales teorías de la verdad que se enseñan en ámbitos académicos. Yo lo que quiero hacer ahora es, para terminar mi presentación, presentar mi propio punto de vista de cuál es una teoría de la verdad que es compatible con la práctica científica y con la investigación y los intentos que hacemos desde la ciencia de establecer representaciones confiables del mundo, ¿sí? Entonces, lo primero es tener claro que, como dije antes, la verdad es un atributo, ¿sí? No es una propiedad de las proposiciones. Que es un atributo, es decir, que es algo que nosotros le asignamos a las proposiciones, ¿sí? No es algo con la cual las proposiciones ya vienen, ¿sí? Y si nosotros no le asignamos valor de verdad a una proposición, la proposición no tiene valor de verdad, porque nadie se la asigna. Por ejemplo, si yo digo, hay vida en los océanos que están bajo los hielos de Europa, uno de los satélites de Júpiter, esa proposición hoy por hoy no es ni verdadera ni falsa, porque no hay ninguna evidencia ni a favor ni en contra. Puede haber algún indicio, alguna cosa, pero no podemos asignarle un valor de verdad. Entonces, hasta que no tengamos una forma de asignar valor de verdad a la proposición no es ni verdadera ni falsa. Fíjense que en eso también hay una diferencia notable con la posición del positivismo lógico. Ahora, para realizar esa asignación de un valor de verdad necesitamos de un criterio, ¿sí? Un criterio objetivo para hacer esa asignación. O sea, lo que necesitamos es especificar una función que asigne a enunciados o proposiciones valores de verdad de acuerdo a ciertas pautas. Va a ser una función parcial, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dije, hay enunciados a los cuales no les vamos a poder asignar valor de verdad, porque no tenemos las herramientas ni el conocimiento necesario para hacerlo. Bien, entonces, en resumen,
la verdad y la falsedad no son propiedades intrínsecas de las proposiciones, sino son atributos que le asignamos sobre la base de ¿qué? De alguna evidencia. O sea, cuando asignamos un valor de verdad, lo hacemos sobre la base de alguna evidencia con la que contamos. De ahí que las verdades no sean absolutas, sino que sean relativas a la evidencia que tenemos para hacer la aseveración, ¿sí? Si la evidencia cambia, porque cambia los resultados de nuestra investigación de la naturaleza, va a cambiar también el valor de la verdad, como ha pasado a lo largo de la historia muchas veces. Hemos tenido por verdaderas proposiciones acerca, por ejemplo, del sistema solar, de la forma de la Tierra y de muchísimas otras cosas, que en su momento teníamos evidencia por ellas, pero que después la nueva evidencia que adquirimos mostró que lo que antes pensábamos que era verdadero o probablemente verdadero, en realidad es falso o probablemente falso. La verdad en sí misma, ¿sí? O sea, no es una cosa, sino es simplemente un concepto, un artefacto conceptual que nosotros le adjuntamos a la proposición. Por eso yo llamo a esta teoría una teoría ficcionalista de la verdad por correspondencia. Ficcionalista, ¿por qué? Porque entiendo que la verdad no es una cosa que está ahí afuera que podamos nosotros salir a encontrar, ¿sí? Y por correspondencia, ¿por qué? Porque necesitamos evidencia para hacer la asignación de esa ficción a la verdad que nos va a decir cómo comportarnos nosotros respecto a esa proposición, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo, la Argentina es un país extraordinariamente rico del primer mundo, donde no hay ni pobreza y no hay ningún tipo de problema social, bueno, ustedes me preguntan, bueno, pero ¿cuál es la evidencia que vos tenés para decir eso, ¿sí? Para asignar un valor de verdad a esa afirmación? Entonces ahí puede entrar una fase de debate respecto al valor de la evidencia, y eso hace que las verdades, que son relativas, pero no por eso subjetivas, porque relativo y subjetivo no es lo mismo, puedan ser discutibles racionalmente, porque la evidencia se puede discutir racionalmente. Como tenemos dos tipos de proposiciones, y ustedes recordarán que dije que tenemos formales y fácticas, es razonable que tengamos verdades por coherencia y verdades por correspondencia, ya que esos tipos de asignación, de criterio de asignación de verdad, funcionan mejor en esos dos ámbitos distintos. Entonces, muy rápidamente voy a definir la verdad formal siempre dentro de un sistema formal. No puedo definir una verdad formal fuera de un sistema formal. Y lo que voy a decir es que un enunciado P en un cierto lenguaje va a tener un valor de verdad relativo a ese sistema conceptual, ¿sí? Sí y solo si P se puede deducir del sistema formal usando las reglas de inferencia de ese propio sistema, ¿sí? Entonces, en el ámbito formal, un enunciado es verdadero si y solo si es un teorema o es un enunciado que puede ser satisfecho de acuerdo a las reglas de formación de los enunciados en el sistema. Fíjense que esta verdad es relativa a el sistema formal en el cual se establece el enunciado. Por ejemplo, un enunciado como A por B menos B por A es igual a 0, es verdadero en el sistema formal de los números reales, pero no es verdadero en el sistema formal de las matrices, ¿sí? Entonces depende el valor de verdad de cuál es el sistema formal, ¿sí? En cuanto a la evidencia, la verdad empírica es un atributo de las proposiciones que se refieren a hechos, y lo que vamos a hacer es asignar el valor de verdad de acuerdo a una evidencia que va a venir de un conjunto de corroboraciones empíricas controladas que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, aquí lo que va a ser, digamos, de lo cual va a ser dependiente el valor de verdad, va a ser de la evidencia que tengamos para la atribución de verdad a la proposición. Y esa evidencia va a depender de las ciencias empíricas,
¿sí? Va a depender de la física, de la química, de la biología, de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, etcétera, etcétera. O sea que va a ser relativo el valor de verdad respecto de la evidencia y va a ser tan confiable y fuerte como confiable y fuerte sea la evidencia que tenemos. Si cambia la evidencia, cambia el valor de verdad. De la misma forma que si cambiábamos el sistema formal en las verdades formales, también puede cambiar el valor de verdad. ¿Sí? La asignación es realizada en un metalenguaje de acuerdo a una cierta evidencia. Bien, ahora, esa evidencia, ¿qué es exactamente? ¿Sí? O sea, un cuerpo de evidencia no es otra cosa que un conjunto de proposiciones que van a expresar determinaciones empíricas de alguna propiedad. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un enunciado que dice la temperatura en este cuarto es de 21 grados. Bueno, eso es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Entonces puedo hacer una serie de determinaciones empíricas, puedo utilizar termómetros u otros dispositivos para medir temperatura, obtener una serie de lecturas, tener un cierto error en esas lecturas, ¿sí? Y entonces puedo decir que la evidencia para el, digamos, para la proposición, para el valor de la propiedad M me da un valor E con un error más menos beta, digamos, ¿sí? Que es el que sale de las determinaciones empíricas. Lo que hice fue, pasé las representaciones empíricas a la forma de un enunciado. Entonces voy a decir que el enunciado original, que la temperatura aquí era, no me acuerdo si dije 21 o 23 grados, es verdadero o falso, sí y solo si el valor de la propiedad, ¿sí? Menos el valor medido, el valor de la propiedad que asignaba a mi enunciado, menos el valor medido, es menor que el error experimental que obtuve, ¿sí? En ese caso digo que el enunciado es verdadero. Si tengo dos cuerpos distintos de evidencia, porque digamos que usé termómetros comunes y otra persona vino con un dispositivo mucho más preciso, un volómetro, por ejemplo, para medir la temperatura aquí en el cuarto, obtiene un nuevo cuerpo de evidencia, voy a decir que el valor de verdad es el que corresponde al cuerpo de evidencia que tenga el error más pequeño. Y eso me permite decidir racionalmente cuál es el valor de verdad del enunciado empírico. De hecho, en ciencia raramente estamos completamente seguros de algo. O sea, en ciencia formulamos hipótesis, conjeturas, pero generalmente nos equivocamos. Entonces, es más razonable asignar no un valor de verdad 1 o 0, verdadero o falso, a los enunciados, sino toda una gama que vaya desde 0 a 1, donde 0 es totalmente falso, 1 es totalmente verdadero, y en general vamos a estar en algún lugar por aquí en el medio. Desarrollar una teoría por medio de una función que haga esa asignación pesando con la evidencia empírica es una tarea compleja que excede a esta charla, pero si a ustedes les interesa, después les puedo dar bibliografía al respecto. ¿Qué pasa con el otro aspecto del problema de la verdad? ¿Cuáles son los portadores de la verdad? ¿Sí? ¿De qué objetos podemos nosotros atribuir verdad? Bueno, la verdad ontológica, ¿se acuerdan la que relacionaba hechos con hechos? La atribuimos a pensamientos y procesos cerebrales. Yo puedo decir, bueno, este pensamiento es verdadero o falso, este proceso cerebral se corresponde o no a algo en el mundo externo. Mientras que la verdad semántica la asignamos a enunciados, o sea, a oraciones aseverativas, oraciones que afirman algo, y a proposiciones, ¿sí? Un enunciado esencialmente es lo que dije recién, una oración aseverativa que describe un hecho, ¿sí? Puede ser una inscripción en un papel o en una pizarra, o por una inscripción proyectada como las que están viendo ahora, o puede ser un acto ilocucionario cuando hablo, ¿sí? Hay distintos portadores físicos de los enunciados. En cambio, una proposición es un objeto abstracto, es una clase de equivalencia de enunciados que tienen el mismo significado. Para poder hacer eso, lo que necesito obviamente es una teoría del significado, que las hay y es posible caracterizar las proposiciones en forma rigurosa. Una vez que eso se hace, todos los
enunciados que forman la clase tienen el mismo valor de verdad, así que yo demuestre el valor de verdad de uno, ya le doy valor de verdad a la proposición, que no es más que un constructo, que es una clase. ¿Y qué hay respecto a las creencias? Bueno, las creencias decimos, bueno, hay creencias verdaderas, hay creencias falsas, etc. En mi opinión, una creencia no es otra cosa que un estado de apego psicológico, ¿sí?, al valor de verdad de una proposición o a lo que se supone es el valor de verdad de una proposición. O sea, una creencia está reflejando una actitud nuestra y no una propiedad o un atributo semántico. En ese sentido, pienso que las creencias deberían ser estudiadas no por la semántica filosófica o la filosofía, sino por la psicología, ¿sí? Y en general, en mi opinión, no deberían tener lugar en la ciencia, porque ese apego psicológico que a veces desarrollamos a ciertos valores de verdad hace que nos sea extremadamente difícil cambiar de opinión frente a la evidencia. Y en ciencia no hay nada peor que eso, porque es lo que lleva al dogmatismo. En ciencia creo que tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras hipótesis y conjeturas si la evidencia nos muestra que corresponde hacerlo, ¿sí? Entonces yo creo que no hay que tener, es una opinión personal, no hay que tener creencias. Si queremos ser personas libres, lo que deberíamos tener son opiniones, que es algo muy diferente, ¿sí? O sea, una opinión es un juicio basado en evidencia, pero que es susceptible de ser cambiado porque no tenemos un apego psicológico a ello. Bien, ¿y qué pasa con las teorías? ¿Sí? O sea, todos trabajamos, los que hacemos ciencia, con teorías. En la física, digamos, trabajamos con teorías como la teoría de la relatividad, la teoría de la mecánica cuántica, la teoría de Newton. En ciencias económicas tienen teorías. En cada ámbito de la ciencia hay teorías. Las teorías pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Bueno, son esencialmente sistemas hipotético-deductivos de enunciados cerrados bajo la operación de deducción si se lo formula en forma rigurosa. Ahora, cualquier sistema hipotético-deductivo que parta de un número finito de axiomas va a tener un número infinito de teoremas. De ahí que sea imposible establecer el valor de verdad de la clase de un número infinito de enunciados por medio de un número finito de operaciones empíricas. Por lo tanto, jamás le podemos asignar un valor de verdad a una teoría. Lo que sí podemos hacer es determinar si una teoría dada es más verdadera que otra en un cierto ámbito de la experiencia. Si dos teorías tienen un referente común, por ejemplo, la teoría de Newton y la teoría de Einstein de la gravitación, el referente es la gravitación. Hacen predicciones sobre esos ámbitos. Si comparamos las clases de predicciones, vamos a ver que una de las teorías tiene más predicciones verdaderas que la otra. Entonces podemos concluir que una teoría es más verdadera que la otra, pero no podemos concluir que es absolutamente verdadera. Por eso es que la ciencia es dinámica y puede progresar, ¿sí? Bien. Entonces, las teorías no pueden ser verdaderas en forma conclusiva, pero sí pueden ser falsas, obviamente. Por ejemplo, sabemos que la teoría de Newton es falsa, probablemente la teoría de Einstein también sea falsa, hay muchos indicios de que eso es así, pero eso no quiere decir que no las podamos usar en muchos ámbitos donde producen enunciados que tienen un valor de verdad muy alto, cercano a 1, y por lo tanto no son pragmáticamente muy útiles. Ya voy terminando. Resumiendo. Solo algunos procesos cerebrales y afirmaciones lingüísticas pueden ser verdaderas, falsas o algo en el medio, ¿sí? Las proposiciones son construcciones que heredan el valor de verdad de los enunciados de las cuales ellas se abstraen. Y un valor de verdad no puede ser asignado a una teoría o ni siquiera a una cosmovisión del mundo, ¿sí? Una teoría, sin embargo, puede ser más cierta que otra, y lo mismo vale para las cosmovisiones. No es lo mismo la cosmovisión, por ejemplo, que tenían los incas, de la cosmovisión que surge de la ciencia moderna. Podemos hacer comparaciones, no son inconmensurables, como se decía en los años 60, y eso es todo un tema de discusión en sí mismo que, si les interesa, lo podemos tratar. La ciencia prospera debido a que formula teorías cada vez más verdaderas sobre el mundo, o sea que abarcan más y más enunciados
que tienen un alto grado de verdad. Y es por eso que la tecnología que basamos en la ciencia cada vez nos da capacidades de manipulación, para bien o para mal, de nuestro entorno, que son más potentes. Bueno, para terminar, es muy común en nuestro ámbito que se afirme que no hay verdades, ¿sí? Ustedes por ahí conocen a este caballero que suele decir eso. Sabemos que la verdad no existe, ¿sí? Pero yo creo que eso es el fruto de una actitud precipitada. ¿Por qué? Porque si sabe que la verdad no existe, evidentemente está considerando que ese enunciado es verdadero. Si está considerando que ese enunciado es verdadero, entonces es falso. Y si es falso, es verdadero, por lo cual está siendo contradictorio. Entonces creo que este tipo de problemas que tienen un enorme impacto en la vida de todos los días, porque queremos actuar en forma correcta, deben ser tratados con mucha más seriedad y con mucha más profundidad. ¿Por qué? Porque en el mundo hay problemas reales, ¿sí? Y esos problemas que nos afectan necesitan soluciones que tiendan a cambiar la realidad. Y solo vamos a poder cambiar la realidad si tenemos representaciones, al menos aproximadamente verdaderas del mundo que nos rodea. En ausencia de ellas, difícilmente tengamos alguna capacidad de acción sobre nuestro propio ser, sobre la sociedad, sobre el mercado, sobre lo que sea. Así que, bueno, mi mensaje final es, bueno, menos charlatanería y más ciencia, y me queda solo agradecerles por la atención. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Si hay alguna pregunta, podemos abrir un breve espacio de consultas, de preguntas. Que es bastante técnica la... Sí, por favor. Hola, hola. Ahí te lo activan. Hola, hola, sí. Por favor, sí. Bueno, lo que usted puede hacer es exactificar lo máximo que pueda su sistema lingüístico, digamos, o su sistema formal. Pero, si usted, básicamente su sistema formal lo puede, no hay para escribir acá, ¿no? No. Bueno, si usted su sistema formal lo va a caracterizar por un conjunto de reglas de formación de símbolos válidos, va a tener un conjunto de símbolos válidos para cualquier cosa. Cualquier cosa. O sea, va a tener un conjunto de símbolos, un conjunto de reglas de formaciones de símbolos y va a tener un referente o un universo de discurso. En el caso de las ciencias sociales, ese universo de discurso es extralingüístico y abarca un montón de cosas que incluyen sociedades, individuos y demás. Entonces, en ese contexto, digamos, si bien usted tiene una estructura formal, también tiene elementos extralingüísticos. Por lo tanto, no puede usar verdades puramente formales para referirse a los elementos extralingüísticos. Lo que necesita es alguna forma de evaluar empíricamente los enunciados. Lo formal representa... Sí. Pero lo empírico, si yo no le doy un concepto o un criterio de verdad previamente acordado, ni siquiera lo empírico me está empírico. No, lo que yo digo es, usted puede tener un lenguaje formal. Si ese lenguaje formal se refiere solamente a objetos conceptuales,
O sea, es un lenguaje puramente formal. Si se refiere a objetos extralingüísticos, va a tener un lenguaje formal aplicado a un cierto ámbito de la experiencia. Ahora, en esa aplicación, si usted quiere tener enunciados verdaderos respecto a los objetos extralingüísticos, sí, extralingüísticos, fácticos, porque digamos, fuera del sistema formal, digamos, lo que nos queda es la realidad. Entonces, lo que va a necesitar es algún criterio de asignación de verdad a sus enunciados. Yo hice una enumeración de diversas propuestas e hice mi propia propuesta sobre cuál, en mi opinión, es la forma de hacer eso. Sí, por favor. Bueno, sí, es una pregunta muy importante, digamos, y que todo docente se lo plantea. O sea, cuando yo doy clase, o sea, yo no solo doy clase de filosofía, sino también doy clase de física y de astrofísica. Entonces, lo que trato es de que tomen conciencia de que la verdad no es un problema ligero, sino es un problema que debe ser enfrentado seriamente, que los criterios de asignación de valores de verdad, digamos, necesitan una justificación como cualquier otra cosa. Clifford solía decir, William Clifford solía decir que nadie nunca está justificado a decir algo sin evidencia, ¿sí? Entonces yo creo que lo mismo pasa en cuestiones de verdad. Cuando uno presenta un área específica de la ciencia y hace afirmaciones, bueno, hace afirmaciones que entiende que son verdaderas o probablemente verdaderas. Creo que cuando empieza a introducir esas afirmaciones sería sano una pequeña discusión de 15 minutos sobre cómo se justifican esas afirmaciones, sobre los criterios de verdad y sobre ciertos aspectos que me parecen muy importantes, como que la verdad es relativa siempre a los cuerpos de evidencia que se utilizan y que por eso podemos cambiar de opinión sin que eso implique un detrimento de la ciencia. Al contrario, eso es una de las grandes virtudes de la ciencia, que es la flexibilidad para cambiar conjeturas e hipótesis cuando cambia la base empírica. Yo en general trato de transmitir esos conceptos muy básicos para tratar de que los alumnos abran su cabeza y no se cierren en el dogmatismo de lo que en algún momento de su vida les enseñan que es verdadero y aprendan a cuestionar las bases de evidencia y se den cuenta que a medida que avanza la tecnología, a medida que sabemos más del mundo, a medida que tenemos instrumentos más capaces de darnos información más precisa, es probable que las cosas que nos enseñaron que eran verdaderas pasen a ser, no digo falsas, pero quizás menos verdaderas y sean reemplazadas por otras que son más verdaderas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Yo un comentario, Gustavo, porque me resultó interesante de cómo terminaste, ¿no? Porque hablaste de la función de evaluación, ¿no? Para no quedarnos una dicotomía 0-1, sino buscar una función que tome valores entre 0 y 1, un enfoque más probabilístico tal vez, me hizo recordar, y decías al final el criterio de, esta cosa extraña de que la teoría podía ser falsa, pero ser pragmáticamente útil. Entonces sí. Como que me parece que quedó toda la exposición quedó enmarcada en que hay algo más amplio que esto, que sería una cosmovisión, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, la teoría de Ptolomeo, que sabemos claramente que es falsa, sin embargo, hacía predicciones bastante precisas que durante muchísimos años sirvieron para guiar a navegantes y para hacer observaciones astronómicas. Cuando nuestro conocimiento del mundo se perfeccionó, bueno, esas herramientas empezaron a mostrar falencias y empezó a haber evidencia de que enunciados que realmente tenían significado no podían encontrar un valor de verdad adecuado en el marco de esa teoría. Eso es el incentivo para desarrollar nuevas teorías que mantengan en la medida de lo posible los valores de verdad de aquellos enunciados que funcionaban en la teoría vieja, pero que puedan explicar las nuevas áreas, digamos, de conocimiento que se van abriendo gracias a las nuevas tecnologías. Lo mismo pasa con la teoría de Newton y la teoría de la relatividad. Hoy en día, si vos estudias ingeniería, no te van a enseñar a calcular
no sé, un tiro oblicuo usando relatividad general, vas a usar la teoría de Newton, a pesar que sabes que solo es una aproximación a bajas energías de la otra teoría. Entonces, muchas veces utilizamos herramientas pragmáticas para hacer cálculos porque nos simplifica mucho. Lo importante es que conceptualmente la visión del mundo que tengamos sea la más actualizada posible de acuerdo al estado de la ciencia, lo cual no quiere decir que sea definitiva, porque es algo que siempre está en progreso, ¿no es cierto? Gabriel. Bueno, pregunto así. En realidad son dos preguntas. La primera es si no considera también que a partir de verdades consideradas por la ciencia no se han cometido también grandes atrocidades, por ejemplo. Como si la verdad por sí misma en realidad también no connota o no tiene otras connotaciones. Y la segunda es como, por ejemplo... Vamos así, te respondo una y después me hace la otra. O sea, la verdad digamos, refleja nuestro estado de conocimiento de los hechos, ¿no es cierto? Entonces, en sí mismo, la verdad no tiene un valor ético. Lo que tiene un valor ético es el uso que hace de ese conocimiento, digamos, ciertos individuos que tienen intenciones. Entonces, eso nos lleva al terreno de la ética. Entonces, yo creo que no se puede culpar a la ciencia, que simplemente trata de establecer una representación lo más confiable posible del mundo, del uso que hacen individuos de la tecnología, porque generalmente no es la ciencia básica lo que se aplica para hacer atrocidades, sino la tecnología que se deriva de la ciencia básica. Digamos, lo que merece una evaluación ética es precisamente el accionar de esos individuos. O sea, las responsabilidades son siempre individuales. No puede tener responsabilidad una actividad abstracta como es la actividad de investigación científica. Creo que si nos focalizamos en culpar a la ciencia, por ejemplo, porque ha descubierto las fuerzas nucleares, ¿sí? Estamos cometiendo un error que nos implica disminuir nuestra capacidad de modificar nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque los perjuicios que pueden haber surgido del mal uso de la energía nuclear en nuestra sociedad surgió de decisiones que tomaron ciertos políticos en ciertas circunstancias. Entonces, si nosotros culpamos a la ciencia, que es una entidad abstracta que nos da conocimiento de las decisiones de los políticos, difícilmente tengamos la capacidad de cambiar nuestra sociedad y las políticas que se aplican a ella. Ese mismo conocimiento se puede usar para hacer tecnología nuclear, para mejorar la salud, para proporcionar energía, para impulsar vehículos y muchas otras cosas. O sea, la cuestión no está en el conocimiento, sino está en el uso que hacemos los seres humanos de las tecnologías que somos capaces de derivar de ese conocimiento. Y estoy totalmente de acuerdo que hay un enorme debate ético que nos debemos, pero debemos ser, digamos, creo que ser muy claros a la hora de darnos cuenta dónde hay que poner el énfasis para evitar que se nos manipule, porque el político inescrupuloso lo que más va a querer es que se culpe a una entidad abstracta en vez de que se culpe las decisiones que toma en determinadas circunstancias, que es lo que se debe analizar. Claro, en realidad lo preguntaba porque también hay cierta como cuestión de darle connotaciones como positivas a la verdad, como si la verdad en sí misma fuera algo esencialmente positivo y en realidad justamente puede tener otras connotaciones. Y la segunda pregunta tenía que ver sobre todo con esto que estabas planteando al final, con, por ejemplo, si, y retomando algo que planteabas al final, si por ejemplo cuestiones de psicología quedaran al margen de un estudio, de un abordaje científico, por no tener quizás ese correlato empírico que planteabas, ¿qué sucedería, por ejemplo, si un decisor de política, por ejemplo, quisiera basarse en argumentos científicos para, por ejemplo, desarrollar una ley de género? Digamos, ¿qué rol le ocupa a la ciencia en ese marco donde, por ejemplo, se trata de sujetos sociales que tienen una forma particular de ver la vida, la realidad y su Bien. relación con los otros? Ahí hay, digamos, es muy interesante la pregunta. Hay una interfase, ¿sí?, entre lo que es la ideología de la persona, ¿sí?, y el uso que hace del conocimiento científico. Entonces yo creo que lo importante en esos casos es ver, analizar claramente y poder diferenciar los elementos ideológicos de los elementos científicos y verificar que la persona en su discurso
se mantiene fiel a los hechos, ¿sí? Después, toda la parte ideológica, bueno, tiene que ser discutida en otro ámbito, ¿sí? Pero no en el ámbito científico. Pero es importante decir que, por ejemplo, si alguien sale en un discurso como los que vos estás mencionando, a decir, como ha sucedido recientemente, que un preservativo, por ejemplo, no puede prevenir la transmisión del SIDA o que no puede prevenir que no es efectivo en cuanto a un método anticonceptivo, bueno, si hace esa afirmación en forma tajante, ahí ya se está metiendo en un ámbito de hechos que pueden ser argumentados sobre la base de evidencia y por lo tanto se le puede asignar un valor de verdad a esa afirmación, más allá del intento de usarlo ideológicamente. Entonces la ciencia puede servir para desenmascarar intentos de utilizar afirmaciones pseudocientíficas con fines ideológicos, lo cual no quiere decir que la ciencia en sí misma esté ideologizada. Lo que pueden estar ideologizadas son personas que tienen algún nivel de conocimiento científico, que es algo muy diferente. Algo que yo veo que sucede muchísimo es la confusión entre los individuos y el resultado de la actividad de investigación. O sea, un científico, por ejemplo, no es la ciencia. Un científico puede ser un delincuente, puede ser un plagiario, puede ser un estúpido, puede ser cualquier cosa que puede ser cualquier otra persona. Entonces, no debe achacársele a la ciencia por ahí las taras de algunas personas, ¿sí? Yo creo que hay que ser muy cuidadosos al hacer los análisis para ser justos y poder llegar a conclusiones que sean lo más beneficiosas posibles para nosotros y para toda la sociedad, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Te queremos dejar un obsequio como muestra de afecto y de agradecimiento por acompañarnos.